se quedó hecha una ruina. Palabra del Señor. Continuamos nuestras predicaciones de preparación para la consagración a la Virgen María que vamos a hacer en materna esclavitud, ¿no? En la formalidad de la materna, o sea que nos vamos a consagrar como esclavos de María. Hay personas que durante estos días me han estado preguntando y me han estado contando que ellos ya se habían consagrado a la Virgen de una manera o de otra manera. Pues esta consagración a la Virgen es una consagración muy especial que se anticipa 30 días antes. Por tanto, si es que no tuviste una preparación de 30 días antes para la consagración, no es esta consagración. Es otro tipo tal vez de consagración que hiciste. La que estamos haciendo nosotros es bajo la metodología de San Luis María Grignon de Montfort, en ese libro tan hermoso que se llama Tratado de la verdadera devoción a la Virgen, y que es realmente una preparación muy exhaustiva, muy profunda, que hace que, primero, que entendamos en qué consiste la devoción a la Virgen, por eso se llama Tratado de la verdadera devoción, y segundo, que nos prepara a nosotros para despojarnos de todo lo que no es Dios, para poder servir a la Virgen de una manera mucho más grande y mucho más seria, más profunda. Entonces es importantísimo decir, así como podemos decir, ¿no? Existen los retiros espirituales que son de una vertiente, de otra vertiente, de una línea, de otra línea, ¿cierto? Con alguna impronta, pero los ejercicios espirituales nacieron y brotaron de lo que predicó y de lo que enseñó y de lo que escribió San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios espirituales. Y entonces vamos a esa fuente, así también para la consagración a la Virgen, sin desmerecer los otros tipos de consagración, como también sin desmerecer los otros tipos de retiro. Sin embargo, nos encaminamos en este tipo de consagración, que es una consagración a nuestro modo de ver y a la enseñanza inclusive del mismo Papa San Juan Pablo II, una manera de consagrarse muy, muy plena, muy importante, muy profunda. Bien, vamos a seguir entonces. Recuerden que hoy día corresponde leer los números del 55 al 59. Eso es importante. Recuerden que para la consagración lo que estamos haciendo son, primero, la meditación de los textos que se nos van proponiendo. Segundo, la lectura del libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Tercero, el Santo Rosario. Cuarto, si es que se puede, sería muy conveniente, la oración del Ave María Stella, ¿no? Del Salve Estrella del Mar. Salve Madre Estrella del Mar. Vamos a entonces hacer nuestra primera parte, dos partes siempre tiene esta homilía. Primera parte, hablar de estos textos del 59 perdón, del 55 al 59. Dice San Luis María ahora una profecía. Y este libro del Tratado de la Verdadera Devoción en este sentido tiene un halo misterioso, porque esto San Luis María lo dice, plantea también que ha habido alguien que ha hablado de estas cosas, ciertamente que él las ha rezado, y viendo más o menos como aquel sabio que mirando las nubes dice va a llover, ¿no? Proyecta, pronostica, pues así también San Luis María viendo de aquellos que hacen la consagración verdaderamente, va a proyectar lo siguiente, ¿no? Y aquí lo plantea para los sacerdotes, pero también para los laicos. Entonces se puede entender ampliamente esto que San Luis María nos está enseñando. Dice que María Santísima será la reina en los últimos tiempos, pero principalmente la que comandará a los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Quiénes serán estos apóstoles de los últimos tiempos? Porque dice que María Santísima, cuando lleguen estos últimos tiempos, ella será una estrella, como hemos dicho el día de ayer. Ella será la estrella que comandará, la estrella que guiará en medio de la tormenta, porque recuerden que Jesucristo ha dicho de que cuando lleguen los últimos tiempos habrá una gran tribulación y habrán signos, dice, en la tierra y en el cielo. O sea, nos va marcando que van a haber cosas muy difíciles que va a tener que pasarle el cristiano. Pues la Virgen María va a preparar a sus hijos para esto. Y los apóstoles de los últimos tiempos van a ver que en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, van a tener un signo de esperanza, van a tener una estrella de luz que va a ser María Santísima. Eso quiere decir San Luis María. Esto es una cosa realmente muy interesante porque está muy en relación
con lo que Jesucristo nos ha enseñado en los sermones apocalípticos, en lo que San Pablo nos habla de las realidades de los últimos tiempos, y lo que San Juan, principalmente en el Apocalipsis, nos narra de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, acá se puede hablar muchas cosas, yo me ciño y trato de ser escueto en estas cosas. Dirá entonces San Luis María: estos serán hijos predilectos, o sea, los esclavos de María, apóstoles de los últimos tiempos, serán hijos predilectos. Recurrirán a ella para encontrar en ella su socorro. Se consagrarán en cuerpo y alma. Y ellos, ¿qué serán en este mundo? Serán fuego, que traerán el fuego de Jesucristo. Serán llamas ardientes, dice, del fuego de Jesucristo. Serán flechas en manos de María para saetear los corazones de los hombres, para llevarlos a la conversión, para purificar a los hombres. Serán hijos de Leví, que estarán purificados en las tribulaciones. Serán buen olor de Jesucristo. Serán pobres, pero serán grandes en el Señor. Serán nubes tronantes, dice también, ¿no? Que como son agitadas y llevadas por el viento, así también estas nubes tronantes serán insufladas por el Espíritu Santo e irán donde el Espíritu Santo les lleve. Entonces, predicarán la palabra de Dios y enviarán la palabra de Dios como la lluvia que cae sobre todos. Serán buenos apóstoles, y entonces su palabra tendrá mucha fuerza y harán grandes maravillas. Dice, su inquietud, solamente su inquietud, no será la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad, no será nada de eso, sino solamente la voluntad de Dios. Esa será su inquietud de estos apóstoles. Serán verdaderos discípulos de Jesucristo, humildes, pobres, pero caritativos, caminantes por la senda estrecha, y llevarán a las almas por la senda estrecha. Cuánta promesa hay en esto, ¿no? Llevarán, dice, la espada de dos filos, de la cual habla San Pablo, ¿no? Espada que corta con dos filos, que no se casa con nadie. Sobre sus hombros llevarán el estandarte de la cruz. A la derecha llevarán al crucifijo, y a la izquierda el Santo Rosario, y tendrán en su corazón los nombres de Jesús y María. Y después se pregunta al final, ¿cuándo será esto? Serán formados por María, dice, ¿no? ¿Y cuándo será esto? Dios solo lo sabe, pero en algún momento surgirán, cuando lleguen los últimos tiempos. Bueno, nosotros cada vez que pasa, cada día que pasa, nos acercamos a los últimos tiempos, eso es innegable, pues debemos de consagrarnos a María, para ser esos discípulos de María, para ser esos apóstoles de los últimos tiempos, que tengan en el corazón a Jesús y María, y que lleven siempre, ¿no?, en sus lomos, en sus espaldas, lleven también entonces el estandarte de la cruz. Qué hermosa la frase de San Ignacio, perdón, de San Luis María. Bien, hasta ahí nuestra primera parte, que corresponde a los números 55-59, y ahora nos corresponde hablar de la meditación que vamos a hacer hoy día. Primero, hablar entonces de que después de haber considerado cómo es el mundo, tenemos que considerar cosas que realmente suceden al hombre, realidades. Una de esas realidades es la muerte. No es una cosa ajena en este tiempo tan difícil, tan complejo. Hemos estado viviendo la realidad de la muerte a nuestras puertas, ¿no? Hemos estado contemplando la realidad de la muerte. Muchos con gran dolor, con gran sufrimiento de un ser querido, de un pariente, de un amigo cercano. Muy bien. Vamos a considerar entonces, dice, en esto hay varios escritos que van comentando cosas como para la preparación, estos 12 días de preparación. Es importante hacer siempre la composición del lugar para meditar. Entonces, imaginarnos a nosotros en el lecho de muerte, en el momento en el que estaríamos muriendo, y ponernos entonces en ese momento bajo los pies de María, besando por última vez el rosario o el santo escapulario, ¿no? Imaginarnos así. La petición será que el Señor desapegue nuestras almas de toda afición de las cosas de la tierra, y que nos encienda en el corazón a la Virgen María, para que ella nos estimule a botarlas, a apartarlas de nuestro corazón, todas aquellas afecciones desordenadas que tenemos. Bien, primer punto, la muerte llega y nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí tenemos que tener la certeza de que llega.
O sea, a todos nosotros que hemos nacido, tenemos también que tener la clara certeza que nos va a llegar el momento de la muerte. Eso es algo que no se puede negar, que no se puede, que muchas veces lo podemos camuflar, de lo que nos podemos olvidar por la cantidad de cosas y proyectos y elementos que vamos planteando en nuestra vida. Pero no nos tenemos que olvidar de la muerte. Entonces, cuando uno se plantea en la muerte, tiene que mirar lo que sucedió, el ejemplo de Jesucristo en el Evangelio, en el capítulo 12, del versículo 20 del Evangelio de San Lucas, cuando Jesucristo habla del rico insensato, que había conseguido mucho fruto, ¿no?, en su mucha cosecha, y que se preguntó, ¿no?, ¿qué haré ahora? No tengo dónde juntar tantas cosas, destruiré mis graneros y haré graneros mayores, y le reuniré ahí todo lo que yo he ganado. Y diré a mi alma, alma, ya tienes bienes para muchos años, descansa, come, bebe y banquetea. Y resulta que Dios le dijo, necio, esta misma noche te arrancarán el alma, y lo que llegaste a acumular, ¿de quién será? Entonces, ahí está, ¿no? El hombre que, dedicado a las cosas de la tierra y solamente para las cosas de la tierra, de repente se le acaba la vida. ¿Qué va a pasar con esas cosas? ¿Qué va a pasar con todo eso que juntó, que acumuló, que proyectó, todos sus esfuerzos, todas sus fatigas, todo? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Dónde queda? ¿A dónde va? Ciertamente que estas cosas nos hacen pensar de que la muerte nos hace empezar nos hace empezar a ver el verdadero sentido de nuestra vida. Quien sabe cómo morir, aprende también a cómo vivir. ¿Cuánto peso le damos a estas cosas? ¿Cuánto peso le damos a las cosas materiales? ¿Cuánto peso le damos a la fama, a la fortuna, al placer? ¿Cuánto peso le damos a esas cosas? Pues la muerte nos enseña a darle el peso que merecen. Por eso también tenemos que ver cuánto peso tiene el amor de Dios en nuestras vidas. Porque la muerte también nos enseña a ver cuánto peso debe de tener. La devoción a la Virgen, los auxilios de los santos, nuestra religiosidad, nuestra piedad. ¿Cuánta religiosidad, cuánta piedad tenemos que tener? Miremos la muerte. Si estuviéramos en el momento de la muerte, ¿qué nos gustaría? Estar al lado de la Virgen. Que la Virgen, como prometió a los que usaran el santo escapulario, ella los va a rescatar en el momento de la muerte. Quisiéramos eso. Pues cuánto peso tenemos que darle a esos aspectos. Pero muchos hay que, engañados, ¿no?, por la mala vida que llevan, engañados por los proyectos y por los ciertos éxitos que van teniendo, se olvidan de estas cosas que son las más importantes. Por eso, la muerte es sorpresa para aquellos que viven una vida desenfrenada, entregada solamente al quehacer del hoy. En cambio, la muerte, y este es el segundo punto, es el paraje, es la llave, es el umbral que le permite al hombre de Dios y al esclavo de María, le permite entrar en el gozo de su Señor. Entonces, el alma del cristiano tiene que prepararse para la muerte. Tiene que estar seguro de que María nos va a llevar al buen morir, porque nos va a llevar al vivir, porque le pertenecemos. Los que somos esclavos de María, le pertenecemos a la Virgen. Y dice San Luis María, utilizando otros textos más, ¿no? Las personas no dejan sus cosas, no las botan las cosas, sino que siempre las guardan, las conservan. Por más que sean cosas de nada, pequeñísimas, siempre las guardan, ¿no? Siempre las conservan, porque son sus cosas. Pues así también María Santísima. Aunque nosotros seamos muy pequeños, insignificantes, somos de ella. Si es que somos sus esclavos, somos de ella. Entonces, en el momento de la muerte, ella ciertamente nos va a tomar porque somos de ella. Ella nos va a rescatar porque somos de ella. Los santos siempre pensaban en la muerte. Y esto causaba cierto terror en los santos. ¿Qué pasará? Porque, claro, desconfiaban de su propia voluntad. A veces entendían ellos esa voluntad pequeña, falta de disciplina, ¿no?, sus debilidades. Nosotros también, pero nosotros tenemos que tener confianza. Los santos también tenían confianza. ¿Y esa confianza en qué tiene que estar puesta? En el Señor. Pero esa confianza en el Señor, en el esclavo de María, tiene que estar puesta también en María.
porque María, que es la que le pide todo al Señor y el Señor se lo concede, ella no va a abandonar a sus hijos en la muerte. Por eso, meditar la muerte con María, meditar la muerte sin María. ¿Qué preferimos? Y entonces, en estos 3 puntitos, dediquemos nuestra consideración, nuestra meditación, y que la Virgencita nos conceda los frutos que necesitamos para poder prepararnos mejor para la consagración. Pedimos estas gracias a la Virgen María.